Hola, mi nombre es Erly Mateo Suancha, me encuentro matriculada en el CEA de Vélez en el programa de agronomía. En el día de hoy voy a sustentar de qué se trató la salida a campo que realizamos en el mes de abril para el curso de propagación y micropropagación vegetal. Bueno, nuestra salida a campo se desarrolló en la finca El Paraíso, esto es en un sector de los Guayabos ahí en Vélez. Quien nos acompañó el tutor Elder Cortés a esta práctica y fue el que nos dirigió. Visitamos un vivero donde encontramos plantas de aguacate y también plantas de cítricos. Este vivero cuenta con certificaciones y una de las fallas o falencias que encontramos al ingresar a uno de estos viveros fue que no hay como tal una parte de desinfección para evitar que entren patógenos a estos viveros. Bueno, el muchacho encargado nos empezó a describir cómo es el proceso de esta propagación de estos aguacates que en sí son utilizados como patrones para injertar cierta variedad de aguacate con mejores características. Entonces, se empieza con unos tanques, la germinación de estas semillas de aguacate inicia en unos tanques de germinación que van con arena. Estos allí demoran entre 15 a 20 días a germinar. Pero antes de hacer de instalar esta semilla en estos tanques, pues requiere de unas ciertas, una respectiva como desinfección para que no sean atacados por microorganismos, patógenos, etc. Bueno, luego de que la semilla germinada ya está en su término para ser trasplantada a bolsas, se deben de seleccionar estas semillas. La semilla del aguacate es importante que no lleve tantas raíces, sino solo lleve una. Entonces las semillas germinadas con muchas raíces son descartadas. Bueno, luego entonces de que ya están estas listas para pasarlas a bolsa, entonces se debe tener como ellos tienen ya unos sustratos específicos que es a base de tierra suelta negra con cascarilla de arroz. Se inicia el proceso de la embolsada de manera de que cuando ya esta semilla esté germinada y ya hayan hecho la selección, se inicia el proceso del embolsado. Otra actividad que se realiza en este proceso es la del desgogollado. Esto se realiza con el fin de que la planta coja fuerza, engruese su tallo y así esté a la hora de realizar el injerto esté con vigor. Bueno, luego entonces lo que sigue después es lo que es el proceso de la injertada. Entonces, él nos cuenta que viene un experto en realizar esta actividad, pues cuentan con más de 9.000 plantas de aguacate para ser germinadas, entonces necesitan un experto pues para que les rinda. ¿Cuál es la función de la cinta azul? La función de esta bolsa de plástico y la función de la bolsa de papel. La cinta azul garantiza mayor prendimiento y evita que entren microorganismos. La bolsa de plástico mantiene una turgencia que hace que no se deshidrate esa herida que se causó.
Otra función que cumple es esta bolsa de papel, es evitar los rayos solares directamente. Se me olvidó sugerir o comentar que antes de realizar estos injertos se recomienda hacer una fertilización con el motivo de que coja vigor la planta, cree suficiente savia y al igual garantiza esta fertilización garantiza un prendimiento óptimo. Entonces es una recomendación cuando se hace esta clase de propagación artificial. También nos encontramos un sustrato que es la mezcla de tierra negra suelta, cascarilla de arroz, cal agrícola, conformando un sustrato que se utilizan para el embolsado y la trasplantada de estas semillas luego de ser germinadas. Entonces aquí vemos el sustrato que ellos utilizan. Problemas hallados en el vivero. Bueno, como les había mencionado al principio, en las entradas de los dos viveros en los que entramos no cuentan con una desinfección adecuada. Entonces se sugiere que mantengan como un recipiente donde puedan las personas que ingresen a ellos pasar por recipientes para poderse desinfectar. Otro problema hallado que vimos es que al usar la cascarilla de arroz, esta causa y propaga muchas malezas bravas, pero también contrae mucha semilla maluca de arroz que germina en grandes proporciones en los embolsados. Entonces se sugiere que mejor utilizar lo que es la cascarilla de arroz, pero ya carbonizada, o sea, quemada. Ahora voy con los ensayos que realicé a los dos tipos de propagación. Entonces empezamos con la propagación sexual de las plantas. La reproducción sexual ocurre cuando las flores de las plantas se unen con una célula masculina y una célula femenina. En este proceso lo llamamos polinización, que al pasar del tiempo, esta unión produce una semilla, que es la que nos va a generar nuevas plantas. Tomé como ejemplo y coloqué acá estas imágenes donde en el vivero que visitamos utilizan este tipo de propagación sexual para obtener los patrones de aguacate y de cítricos. Entonces en esta visita encontramos este material de propagación de cítricos y aguacate en semilleros para su respectiva germinación. Entonces, obviamente estas semillas deben de ser tratadas antes de ponerlas a germinar. Bueno, ahora en la propagación asexual de las plantas interviene un solo progenitor, por lo que las nuevas plantas saldrán genéticamente idénticas. Entonces, a partir de una célula, de un tejido, de un órgano o una parte de la planta, se va a generar nuevas plantas. Lo que son una célula y un tejido, estas nos sirven para las técnicas que se pueden hacer en cultivos in vitro, que estos son una clase de micropropagación en grandes escalas. Y cultivos in vitro hace parte de la propagación asexual. Lo mismo los injertos hacen parte de la propagación asexual. También tomé como ejemplo que en la visita a este video también ellos realizan este tipo de propagación que es la que llamamos artificial. ¿Por qué es artificial? Porque es donde el ser humano interviene para que se
produzca una planta nueva. Entonces, aquí también vimos que realizan esta actividad que es propagar por medio de injertos. Ahora voy a hablar un poco sobre la micropropagación de material vegetal que hace parte de la propagación asexual de la planta. Esta micropropagación es una técnica de multiplicación sin utilizar semilla. Es simplemente aprovechar esas partes físicas de la planta para extraer sus tejidos, sus células, extraerle explantes que nos puedan servir para hacer la respectiva multiplicación o propagación a gran escala de material vegetal. Entonces, ¿qué clases de explantes podemos obtener de una planta madre? Podemos extraer tejidos que vienen a ser segmentos de hojas, de raíces, de los tallos. También explantes de meristemos, que es la parte apical. También meristemos de la parte de la yema de crecimiento o de la yema de la florescencia. Otra vez son los embriones, los cultivos de embriones. Esta técnica es la que propaga masivamente los mejoramientos genéticos. También tenemos el cultivo de anteras, que es básicamente el polen. Sí, el polen en estado maduro, o sea, ya fecundado, para producir plantas haploides. Igualmente en esta práctica realizamos como este ejercicio de una planta ornamental donde le retiramos las hojitas, le íbamos retirando como las capitas de hojas para llegar a la parte apical. Con bisturí y con lupa porque es un segmento diminutivo. Entonces aquí realizamos esta actividad. Entonces este explante es el que se utiliza y es un cultivo merístico para hacer la propagación, para ser utilizado en la propagación in vitro. Bueno, estos cultivos in vitro requieren de unas necesidades nutricionales, como son las sustancias orgánicas que vienen a ser azúcares, aminoácidos, vitaminas, auxinas, citocinas, giberilinas, también macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y micronutrientes. Algunos de menor importancia. Algunos de estos en menor importancia porque es de acuerdo al cultivo que se va a propagar. Muchas gracias.